¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Los saludos a su amigo licenciado René Castellán, director de la revista Lex Informa. Y con el gusto de saludarles, estamos transmitiendo desde la plataforma Lex Informa. Hoy se encuentra con nosotros el maestro Edgar Ramírez Valdés, es maestro en Derecho y titular y fundador de la consultoría jurídica Ramírez Valdés y Asociados, abogados penalistas. Maestro, gracias por estar con nosotros, bienvenido. Muchas gracias, René, por esta invitación. Un gusto estar con todo el público de la revista Lex Informa. Esta tarde vamos a hablar de un tema muy interesante en materia procesal penal, que es el acuerdo reparatorio y la suspensión condicional del proceso como soluciones alternas al procedimiento penal. Pues vamos a empezar con el tema. Primeramente que nada, pues vamos a hablar del fundamento de las soluciones alternas al procedimiento, que como ya lo comentamos es el acuerdo reparatorio y la suspensión condicional en el procedimiento penal acusado. Pero también aquí tenemos un concepto relacionado con los mecanismos alternos de solución de controversias, y el fundamento está en el artículo 17 constitucional, donde siempre que no se afecte la igualdad entre las partes debido al proceso u otros derechos en los juicios o procedimientos seguidos en forma de juicio, las autoridades deberán privilegiar la solución del conflicto sobre los formalismos procedimentales. De igual manera, la propia ley preverá lo que son los mecanismos alternativos de solución de controversia, y en la materia penal pues regularán su aplicación y se asegurarán respecto al pago de una reparación del daño y establecer en los casos bajo los cuales se llevará a cabo una supervisión de manera judicial. De igual manera, en el Código Nacional de Procedimientos Penales tenemos el fundamento de estas soluciones alternas en el artículo 184, donde nos menciona cuáles son esas soluciones alternas, siendo en primer lugar el acuerdo reparatorio y la suspensión condicional del proceso. Ahora, de esto quiero señalar que hay una diferencia entre soluciones alternas al procedimiento penal y mecanismos alternos de solución de controversia. Respecto a los llamados MASC, mecanismos alternos de solución de controversia, no hay que confundirlos, dado que la propia legislación, en este caso la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias Penal, en el artículo número 3, que es el glosario, nos especifica en la fracción número 9 qué debemos entender por mecanismos alternativos. Y ahí nos señala que los mecanismos alternativos de solución de controversias en materia penal, pues es la mediación, la conciliación y la junta restaurativa. Por lo cual, hacer la distinción que las soluciones alternas al procedimiento penal, pues, como bien lo señala el artículo 184, son el acuerdo reparatorio y la suspensión condicional del proceso, y no confundirlos con los mecanismos alternativos de solución de controversias en materia penal. Ahora, para entrar a fondo el tema de las soluciones alternas, tenemos que tocar también pues, el fundamento legal del Código Nacional respecto a los principios generales, a las soluciones alternas al procedimiento, y también nos habla un poco de las formas de terminación anticipada. La forma de terminación anticipada no es otra cosa más que el denominado procedimiento abreviado, que también pues es una terminación anticipada contemplada dentro de nuestro Código Nacional y constitucionalmente a partir del artículo 20 constitucional, apartado A, en su fracción número 0. Ahora, de este artículo, el 183, que nos marca estos principios generales, debemos resaltar que nos habla de un registro para dar seguimiento al cumplimiento de los acuerdos reparatorios, los procesos de suspensión condicional del proceso y el propio procedimiento abreviado. Sin embargo, este registro que deberán de llevar a cabo pues, lo que son los órganos administradores de los juzgados, en este caso en materia penal, juzgados de control, a nivel federal también los juzgados de control, pero hacer el señalamiento que el sistema nacional de seguridad pública pues es propiamente el encargado de recopilar, digamos, a nivel federal información tanto de los municipios, estados de la República Mexicana. Sin embargo, si nos vamos a juzgados en materia penal, pues obviamente estamos divididos por distritos, por estados y obviamente el propio fuero federal. Entonces, pues cada juzgado tiene su propio registro donde van llevando a cabo el registro de cuántos acuerdos reparatorios han celebrado pues a partir de que empezó la regulación de estas soluciones alternas, que propiamente inicia formalmente a partir de junio del 2016 con la entrada en vigor del Código Nacional de Procedimientos Penales. Entonces, este registro, pues previamente
pudiéramos decir que es un registro administrativo que tienen que tomar en cuenta tanto los órganos jurisdiccionales como los órganos de procuración de justicia, en este caso los agentes del Ministerio Público, para efecto de que pues, se tenga por registrado qué persona que esté llevando un procedimiento penal o llevó un procedimiento penal, pues ya celebró un acuerdo reparatorio con anterioridad o bien una suspensión condicional del proceso. Para efectos de nuestro tema del día de hoy, pues únicamente nos centramos en acuerdo reparatorio y suspensión condicional. Ahora bien, vamos a pasar a verificar qué es el acuerdo reparatorio. El acuerdo reparatorio tenemos su definición en el artículo 186 del Código Nacional de Procedimientos Penales, donde nos define al acuerdo reparatorio como aquellos celebrados entre la víctima o ofendido y el imputado, que una vez que son aprobados por el Ministerio Público o el juez de control y cumplidos en sus términos, tienen como efecto la extinción de la acción penal. ¿Qué es extinguir la acción penal? Pues es terminar con la pretensión punitiva del Estado. Ya el Estado ya no va a ejercer esa función de acusar a una persona por la comisión de un hecho delictuoso, dado que, como bien lo refiere el concepto, la víctima, el ofendido y el imputado han celebrado un acuerdo y ese acuerdo ha sido aprobado tanto por el Ministerio Público o por el propio juez de control. Ahorita vamos a verificar por qué por el Ministerio Público y por qué por el juez de control, que son ambas autoridades, una autoridad de procuración de justicia y otra autoridad de administración de justicia, pero ambos pueden, en su caso, pues, ratificar lo que es la celebración de acuerdo reparatorio. Ahora, el fundamento legal del acuerdo reparatorio en el Código Nacional lo vamos a encontrar a partir de los artículos 186 al 190. Estos artículos nos van a hablar de la procedencia y el trámite del acuerdo reparatorio para poder, obviamente, celebrar un acuerdo reparatorio entre víctima o ofendido y el propio imputado. Ahora, tenemos a partir del 187 del Código Nacional de Procedimientos, pues, ¿cuáles son los supuestos de procedencia para poder aprobar un acuerdo reparatorio? Tenemos tres supuestos de procedencia fundamentales. En primer lugar, el acuerdo reparatorio se podrá celebrar con delitos que se persiguen por querer, o requisito equivalente de la parte ofendida, o que admiten el perdón de la víctima o el ofendido. El segundo supuesto para poder celebrar acuerdos reparatorios es cuando sea con delitos denominados culposos, ocasionados por culpa. Y el tercer supuesto puede proceder contra delitos patrimoniales que hayan sido cometidos sin violencia sobre las personas. Estos son los únicos tres supuestos bajo los cuales van a proceder los acuerdos reparatorios dentro del procedimiento penal acusatorio. Podemos advertir que prácticamente hablamos de delitos que no son considerados como graves, que no son delitos de alto impacto, son delitos donde, pues, delitos de querella que son perseguidos a petición de la parte de la víctima o ofendido, delitos culposos que fueron ocasionados prácticamente por una falta de cuidado, por una falta de pericia, que obviamente ocasionó un resultado material que se convirtió en lo que es una conducta delictiva. Sin embargo, este tipo de delitos pueden ser subsanados en el sentido de poder a lo mejor hacer una reparación del daño y celebrar ese acuerdo reparatorio entre víctima o ofendido y el propio imputado. Y el tercer supuesto aplicado para delitos patrimoniales cometidos sin violencia, por lo regular les estamos hablando de aquellos delitos donde afecta, pues, lo que es el patrimonio de una persona, pero por lo regular vemos que hay delitos, un ejemplo, robo con violencia, ya sea física o moral. En este caso, la violencia pues, deberá ser sobre los bienes. Aquí encontramos ese ejemplo establecido dentro de este parámetro, porque estos delitos patrimoniales deben ser cometidos sin violencia sobre las personas. Es decir, no debe haber violencia física ni violencia moral, pero ahí entra la famosa denominada violencia sobre los bienes. Pero también estos acuerdos reparatorios en el proceso penal nos marcan algunos supuestos de improcedencia, es decir, unos candados que la propia ley nos establece para no poder celebrar pues, acuerdos reparatorios bajo esos tres supuestos. No proceden los acuerdos reparatorios en los casos en que el imputado haya celebrado anteriormente otros acuerdos por hechos que correspondan a los mismos delitos dolosos. Tampoco van a proceder cuando se trate de delito de violencia familiar o los equivalentes en las entidades federativas.
De igual manera, digamos, lo más reciente fue con la reforma del 167 del Código Nacional. Estoy hablando del año pasado, donde nos habla de la fracción 1 y 2 y 3 del párrafo séptimo del artículo 167, correspondiente a lo que son los delitos de contrabando y su equiparable, al delito de defraudación fiscal y su equiparable, y la expedición, venta, enajenación, compra o adquisición de comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes. Estos delitos no son procedentes de lo que es la posibilidad de celebrar un acuerdo reparatorio. Son los candados que nos marca el 187. De igual manera, para esto también está que se tenga que registrar que la persona procesada por un hecho delictuoso que está llevando un procedimiento penal ante un juez de control, eso obviamente se tenga la certeza y la constancia de que no ha celebrado anteriormente algún otro acuerdo reparatorio o alguna solución alterna al procedimiento penal. En este caso también hablamos de ese candado que prohíbe celebrar acuerdos reparatorios en delitos de violencia familiar o bien algún equivalente de ese delito en cualquier entidad federativa. Y el último punto que nos marca también el 187 es que tampoco serán procedentes los acuerdos en caso de que el imputado haya incumplido previamente un acuerdo reparatorio, salvo que haya sido absuelto. Como podemos advertir, entonces, por esto es fundamental que la autoridad judicial pues cuente con el registro administrativo de que efectivamente la persona que se encuentra procesada por un hecho delictuoso pues no ha celebrado anteriormente alguna otra solución alterna al procedimiento, ya sea acuerdo reparatorio o suspensión condicional del proceso. Entonces, aquí encontramos pues candados que nos marca la propia ley, donde no procederán los acuerdos reparatorios, no obstante que nos encontremos en alguna de las tres fracciones señaladas por el artículo 187. Y obviamente las causas de procedencia, como lo verificábamos en los delitos prácticamente del Código Fiscal de la Federación, pues hablamos de esta reforma reciente que fue en materia fiscal penal, donde estos delitos son exceptuados de poder celebrar acuerdos reparatorios. Incluso también son considerados como, más adelante vamos a ver, un candado también para los delitos que se persigan y que quiera tramitarse una suspensión condicional del proceso. Es una cuestión también importante que estaremos verificando un poco más adelante. Ahora, estos acuerdos pues, se pueden llevar a cabo desde que se presenta la denuncia o querella hasta antes de que se dicte el auto de apertura funcional. Como sabemos, pues el procedimiento penal va a iniciar siempre con la presentación de una denuncia o querella. A partir de ese momento se apertura la etapa de investigación, denominada también la fase de investigación inicial. Y la fase de investigación culmina con el cierre de la investigación. Posteriormente pasamos a una etapa que es la etapa intermedia de preparación a juicio, donde esa etapa intermedia pues finalizará con el dictado de un auto de apertura a juicio que es emitido por parte del juez de control. Y durante todo este tiempo se pueden celebrar acuerdos reparatorios. Como lo verificábamos al inicio, el acuerdo reparatorio puede ser ratificado y celebrado por el Ministerio Público o por el juez de control. Obviamente el Ministerio Público podrá llevar a cabo acuerdos reparatorios, es decir, ratificarlos en el acuerdo que haya ostentado tanto la víctima ofendido como el propio imputado, desde el primer momento en que se encuentra una denuncia o querella correspondiente. Y obviamente tendrá esa facultad de realizarlo hasta antes de que se judicialice la propia carpeta de investigación. Es decir, una vez que esté judicializada la carpeta del fiscal ante el juez de control, pues ya será el juez de control ante el recinto judicial correspondiente, donde el propio juez de control podrá ratificar los acuerdos celebrados entre la víctima o ofendido y el propio imputado. Por eso, en el concepto de acuerdo reparatorio, comentamos que los pueden ser ratificados por el Ministerio Público, pero también por el juez de control. Obviamente ya el juez de control entra en funciones a partir de que se judicializa la carpeta de investigación del fiscal. Y estamos hablando ya de una etapa de investigación, sí, pero la fase de investigación complementaria. Esa fase de investigación complementaria pues tendrá que cerrarse por parte del fiscal cuando las partes ya hayan podido incorporar pues, los datos de prueba, tanto para la víctima o ofendido como para la defensa
de la persona imputada por algún hecho delictuoso, que obviamente tienen ese lapso de tiempo para poder seguir entablando comunicación y en su caso de ser procedente respecto a los tres requisitos de procedencia de un acuerdo reparatorio, pues se podrá decretar la celebración del mismo por parte del juez de control o por el Ministerio. De igual manera, pues el Ministerio Público, o en su caso el juez de control, podrán invitar a los propios interesados a que suscriban un acuerdo reparatorio en los casos que procedan, como ya lo pudimos advertir, ello de conformidad por el propio Código Nacional, y las propias partes podrán acordar sus propios acuerdos reparatorios de cumplimiento inmediato o de cumplimiento diferido. Estos son los dos tipos de acuerdos que existen hoy en día en el proceso penal acusatorio. Cuando es un acuerdo reparatorio de cumplimiento inmediato, pues quiere decir inmediatamente se está dando cumplimiento al acuerdo. Pero cuando es de manera diferida, quiere decir que no es posible en un solo acto dar cumplimiento al acuerdo reparatorio pactado entre víctima o ofendido e imputado, por lo cual necesitan pues un lapso de tiempo para efecto de completar cabalmente lo que es ese acuerdo reparatorio. Y pues el juez de control, en su caso el Ministerio Público, podrá realizar este tipo de acuerdos reparatorios respecto a lo que es el tiempo para dar cumplimiento al mismo, ya sea de manera inmediata o de manera diferida. Y una vez que el acuerdo reparatorio pues, se haya celebrado, la consecuencia directa es que el propio juez de control pues emita lo que va a ser un auto de sobreseimiento, donde declarará extinta la acción penal por parte del Estado y en su caso pues decretará ese sobreseimiento que tiene los alcances de una sentencia absolutoria y la calidad de cosa fiscal. Los acuerdos reparatorios pues son aprobados tanto por el juez de control o por parte del Ministerio Público, como ya lo comentábamos, dentro de la investigación inicial o investigación complementaria, y obviamente pues ellos son los encargados de verificar que se cumplan con las normativas que establecen en su propio Código Nacional, en el sentido de que pues las partes se encuentren enteradas de cuáles son los derechos que les asisten, cuáles son los alcances y consecuencias de lo que es un acuerdo reparatorio. Obviamente estemos en un estado de equilibrio tanto la parte del víctima o ofendido y el propio imputado, que los mismos pues no hayan sido coaccionados por otras partes para celebrar los acuerdos reparatorios y que obviamente debe existir pues una reparación del daño, que prácticamente es la esencia del acuerdo reparatorio, porque si no existiera esa reparación del daño, pues la víctima o ofendido no aceptaría la celebración de un acuerdo reparatorio. Incluso si hablamos de los delitos perseguibles por querella, prácticamente los delitos por querella pues admiten lo que es también la denominada, o el denominado perdón del ofendido. Entonces, en ese sentido, pues hablamos que se tendrá que extinguir la pretensión punitiva del Estado. ¿Por qué? Porque se ha podido otorgar un perdón, una reparación del daño. Entonces, en esos supuestos, pues también debemos advertir que pues el acuerdo reparatorio va a agilizar lo que es el procedimiento penal acusatorio, como bien lo comentamos, es una solución alterna, por lo cual no vamos a necesitar agotar lo que es una etapa de juicio. Es necesario desahogar lo que son los órganos de prueba ante un tribunal de enjuiciamiento, sino simple y sencillamente con la celebración de un acuerdo reparatorio, las partes van a poder resolver la controversia en materia penal. La parte imputada, que fue sujeta a activo que desplegó una conducta considerada como delito, pues quedará resuelto lo que es esta controversia en materia penal, en el sentido de que ya no tendrá que ser enjuiciado, ya no llevará un procedimiento, la propia víctima pues también ya no estará nuevamente en un interrogatorio, en un contrainterrogatorio, ya no escuchará los pros y contras de cada una de las partes. Entonces, obviamente, estos puntos pues hacen que el acuerdo reparatorio como solución alterna al procedimiento penal pues tenga un papel importante y sobre todo pues trate de disminuir la carga de trabajo en los órganos jurisdiccionales. Por lo regular, estos acuerdos reparatorios, pues la mayoría de ellos deberían terminar ante el Ministerio Público, dado que el Ministerio Público también
puede ratificar los acuerdos reparatorios. Sin embargo, muchas veces pues la víctima ofendida, incluso el propio imputado, pues consideran importante que mejor sea el propio juez de control ante una autoridad judicial quien ratifique el acuerdo reparatorio que han celebrado. Ello tal vez para efecto de tener una mayor certeza de que efectivamente pues será, en caso de ser de manera diferida, se dará un cabal cumplimiento, y en caso de cumplirse de manera inmediata, pues se tiene la constancia de que fue realizado ante una autoridad judicial. Entonces, eso depende por cada una de las partes. En ese sentido, tanto el fiscal como el juez de control son aptos para poder celebrar y ratificar los acuerdos preparatorios a los que arriben las propias partes. Y en materia procesal penal, pues son sumamente utilizados hoy en día. Incluso, como lo estoy comentando, pues es una forma de que los órganos jurisdiccionales no se saturen de trabajo y que verdaderamente pues llegar a juicio oral, lo que pues tiene, por así decirlo, mayor impacto, mayor trascendencia, y depurar lo que son asuntos que pues, se pueden resolver, en este caso, como son delitos perseguidos por querella, como son delitos culposos, o bien delitos patrimoniales cometidos en violencia contra las personas, como lo marca nuestro propio Código Nacional. Entonces, esta es la importancia y trascendencia del acuerdo reparatorio. Ahora bien, vamos a comentar lo que es otra solución alterna al procedimiento penal, que es la suspensión condicional del proceso. También es denominada como una solución alterna al procedimiento, en el sentido de que esta suspensión condicional, como la define el artículo 191, por suspensión condicional del proceso debemos entender aquel planteamiento que es formulado por el Ministerio Público o por el imputado, el cual contendrá un plan detallado sobre el pago de la reparación del daño y el sometimiento del imputado a una o varias de las condiciones a que se refiere este capítulo. Estas obligaciones deberán garantizar una efectiva tutela de los derechos de la víctima o ofendido, que en caso de cumplirse puede dar lugar a lo que es la extinción de la acción penal. Ahora, ¿qué podemos analizar de este concepto de suspensión condicional? Obviamente son dos cosas totalmente distintas, el acuerdo reparatorio y la suspensión condicional. Ambas son denominadas soluciones alternas, pero del propio concepto de definición que tenemos a partir del artículo 191 respecto a lo que es esta suspensión condicional, podemos advertir que es un planteamiento que puede solicitar el Ministerio Público o el propio imputado, el cual deberá contener un plan de reparación del daño hacia la víctima u ofendido. Y el otro punto interesante es que deberá también contener lo que es el sometimiento del propio imputado a una o varias de las condiciones que se refiere a este artículo a partir del artículo 195 del Código Nacional. Obviamente esas condiciones a las cuales se va a comprometer la parte imputada deberán garantizar una efectiva tutela de derechos a favor de la víctima u ofendido. Y de igual manera, como lo señalábamos en el acuerdo reparatorio, una vez que se cumpla a cabalidad esas condiciones a las cuales se compromete el imputado y se haya realizado ese plan de reparación del daño a favor de la víctima u ofendido para efecto de que se tutelen sus derechos, pues el juez de control tendrá que llevar a cabo la extinción de la acción penal, pero obviamente, por obvias razones también hablamos, el juez de control emitirá auto de sobreseimiento, es decir, se extinguirá la pretensión punitiva del Estado en acusar a una persona por la comisión de un hecho delictuoso. Ahora bien, de esta suspensión condicional del proceso encontramos también un fundamento legal. Ese fundamento legal lo vamos a encontrar a partir del artículo 191 al artículo 200 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Estos artículos nos van a hablar de la procedencia y el trámite de la suspensión condicional del proceso. Obviamente, en primer lugar, también tenemos que tocar, como fue en el acuerdo reparatorio, cuáles son aquellos supuestos de procedencia
para poder celebrar una suspensión condicional del proceso. Como bien lo refiere el artículo 192, la suspensión condicional del proceso, a solicitud del propio imputado o del Ministerio Público, obviamente tendrá que estar de acuerdo el fiscal con el imputado, procederá en los casos en que se lleven a cabo los siguientes requisitos. También nos marca 3 requisitos fundamentales para la procedencia de la suspensión condicional del proceso. En primer lugar, que se haya dictado un auto de vinculación a proceso en contra de la persona denominada imputada y que ese auto haya sido dictado por un delito cuya media aritmética de la pena de prisión no exceda de 5 años. Obviamente, en nuestro Código Penal, tanto federal como en el ámbito local, pues tenemos que si nosotros nos vamos al tipo penal de algún delito, pues nos va a describir lo que es la conducta tipificada como delito, pero también nos va a establecer cuál es la pena a la cual se hará acreedor esa persona que llegue a ser responsable por la comisión de un delito. Tenemos una pena mínima y nos va a señalar también nuestro propio código la pena máxima. Para poder obtener pues nuestro término medio aritmético, tendríamos que sumar la pena mínima con la pena máxima, dividirla entre 2, y ahí podemos obtener lo que es esa media aritmética, donde nos podremos dar cuenta si el delito por el cual están imputando un hecho delictuoso a una persona denominada imputado, pues está dentro del término de los 5 años o excede de esos 5 años. Si nos encontramos dentro del término de los 5 años, atendiendo a la fracción primera, el delito por el cual se está llevando a cabo ese procedimiento, pues obviamente es susceptible de alcanzar una suspensión condicional del proceso. Pero si excede de esos 5 años en término medio aritmético, pues obviamente ya no estará bajo el supuesto establecido por esta fracción primera del artículo 190. Ahora, tenemos también una fracción segunda que nos refieren que también para el efecto de que proceda la suspensión condicional, no debe existir una oposición fundada de la propia víctima y ofendido. Obviamente aquí hablamos de una oposición fundada. Obviamente versará directamente en que pues no se le haya garantizado lo que es esa reparación del daño a la víctima o ofendido. Como bien lo comentábamos desde un inicio en el concepto de definición de suspensión condicional del proceso, se debe realizar un plan de reparación del daño a favor de la víctima o ofendido que tutele sus derechos como víctimas o ofendidos. En ese caso, pues obviamente, si hay alguna oposición es con respecto a que no se ha realizado, no se ha garantizado lo que es esa reparación del daño de la víctima o ofendido. En ese caso, pues sí, la víctima podrá oponerse a lo que es la celebración de una suspensión condicional del proceso. Y el punto número 3, que nos habla que hayan transcurrido 2 años desde el cumplimiento, o bien 5 años desde el cumplimiento en este caso, de una suspensión condicional anterior en su caso. Aquí también pues juega ese papel importante en lo que es el registro del antecedente de celebrar soluciones alternas del procedimiento, es decir, acuerdo reparatorio o suspensión condicional del proceso. ¿Por qué? Porque con ese registro las autoridades pues tienen certeza de que esta persona que quiera acogerse a una solución alterna al procedimiento pues nunca ha celebrado un acuerdo reparatorio, o bien tanto tiempo ya ha pasado desde que celebró un acuerdo reparatorio, y para efecto de la suspensión condicional del proceso puede estar en este supuesto establecido por la fracción tercera del 192, que hayan transcurrido 2 años desde que haya habido un cumplimiento de una suspensión condicional, o bien 5 años desde que la persona que esté llevando a cabo su procedimiento pues haya habido ese incumplimiento de una suspensión condicional. Sin embargo, por ese motivo, pues es importante contar con esos registros. No obstante, que si la autoridad jurisdiccional pues, no cuenta con esos registros, pues se dará prácticamente por hecho que pues, la persona no ha celebrado alguna solución alterna al procedimiento penal y estará en aptitud en este caso, dentro de la suspensión condicional, pues el juez de control a efecto de poder llevar a cabo la suspensión condicional del proceso. Otra característica importante de esta suspensión condicional, y pudiéramos decirlo así, una diferencia con el propio acuerdo reparatorio,
es que el acuerdo reparatorio lo pueden llevar a cabo ratificándolo el Ministerio Público y el juez de control. En este caso, la suspensión condicional únicamente la llevará a cabo lo que es el juez de control. Obviamente en una audiencia oral, donde se citará a cada una de las partes que intervienen en una contienda penal. Estoy hablando del Ministerio Público, estoy hablando de víctima ofendido, en su caso al asesor jurídico, y obviamente la parte imputada y su defensa. Entonces, encontramos estos tres supuestos bajo los cuales pues, se podrá llevar a cabo lo que es la celebración de una suspensión condicional del proceso, peticionada por el Ministerio Público por el imputado, obviamente previo consenso entre fiscal e imputado, es decir, no debe haber en este caso controversia entre el fiscal o el imputado de que va a solicitar una suspensión condicional del proceso. Si el imputado hace la solicitud, pues el fiscal únicamente manifestará si está de acuerdo. Y obviamente también la propia víctima o ofendido tendrá que estar de acuerdo para llevar a cabo esta suspensión condicional del proceso. Como bien lo refiere en la fracción segunda del 192, no debe existir una oposición fundada por parte de la víctima o ofendido para el efecto de que se pueda aperturar una suspensión condicional del proceso. Ahora bien, como lo señala el 192, lo que nos refiere esta fracción tercera, también no procederá cuando el propio imputado haya sido absuelto en dicho procedimiento. Ahí quedaría totalmente exceptuada esta fracción tercera de que transcurra el tiempo de los 2 años desde que hubo un cumplimiento, o bien 5 años desde que existió un cumplimiento referentemente a una suspensión condicional del proceso. Ahora, aquí también, como lo comentábamos en el acuerdo reparatorio, también hay candados. En este caso, el candado más reciente que encontramos, por cuanto hace a cuándo es improcedente la celebración de una suspensión condicional, no obstante ya de lo señalado por la fracción tercera, respecto a la fracción 1, 2 y 3 del párrafo séptimo del artículo 167, que son los delitos en materia fiscal que ya comentábamos, referentemente al contrabando, la defraudación fiscal y la expedición de lo que son facturas falsas. Entonces, este tipo de hechos delictuosos también están excluidos de la celebración de llevar a cabo una suspensión condicional del proceso. Obviamente encontramos esas limitantes que los legisladores pues, colocaron, sobre todo con lo que fue la reforma en materia fiscal penal, donde pues estos delitos pues, no son procedentes para poder celebrar una suspensión condicional, no obstante que se encuentren bajo el supuesto de la fracción 1, 2 o 3 del propio artículo 192. Ahora bien, ¿cuándo es la oportunidad para poder solicitar una suspensión condicional del proceso? Esa oportunidad se da una vez que se ha dictado el auto de vinculación al proceso por parte del juez de control, y esta suspensión condicional podrá solicitarse en cualquier momento a partir del dictado del auto de vinculación hasta antes de acordarse el dictado del auto de apertura a juicio. Estamos hablando de igual manera hasta la audiencia intermedia, hasta la etapa intermedia de preparación a juicio, donde antes de que se dicte ese auto emitido por el juez de control, donde desglosa lo que es las pruebas que le fueron admitidas a la fiscalía, las pruebas admitidas a la defensa de la parte imputada, y obviamente con lo cual se radicará un juicio oral ante el juez del tribunal de enjuiciamiento. Hasta ese momento, previamente, pues las partes estarán en la actitud de solicitar la apertura de una suspensión condicional del proceso. Ahora, comentábamos en la definición de suspensión condicional, que nos habla de la existencia de un plan de reparación. El fundamento lo tenemos a partir del artículo 194 del Código Nacional. Ese artículo nos habla de que en la audiencia en donde se resuelva sobre la suspensión condicional del proceso, el imputado deberá plantear lo que es un plan de reparación del daño causado por el delito y plazos para cumplir, obviamente, para resarcir los derechos de la víctima o ofendido por la afectación realizada por la conducta desplegada por la persona imputada. En ese sentido, pues obviamente hablamos de un plan de reparación del daño y prácticamente debe existir una reparación del daño
hacia la víctima o ofendido. Y esa reparación del daño pues, deberá ser proporcional al daño ocasionado por la conducta desplegada por parte de la persona imputada. En ese sentido, pues ese plan de reparación del daño, digamos, denominarlo así como un pago de una reparación del daño que tendrá que realizar forzosamente el imputado para efecto de que se aperture una suspensión condicional del proceso. Y ahora el 195, pues también en la definición de suspensión condicional del proceso, recordemos, nos habla el imputado deberá someterse a ciertas condiciones durante el tiempo que dure una suspensión condicional. Este artículo 195 nos habla de ese tiempo en el que podrá llevarse a cabo la suspensión condicional del proceso y sobre todo nos señalan también cuáles son esas condiciones a las cuales se podrá comprometer la parte imputada para efecto de cumplirlas y en su caso pues salvaguardar lo que son los derechos fundamentales de la víctima o ofendido. El propio artículo 195 nos habla que el juez de control citará el plazo de la suspensión condicional del proceso, que no podrá ser inferior a 6 meses ni superior a 3 años. Es decir, el plazo mínimo para aperturar una suspensión condicional del proceso es de 6 meses y el plazo máximo es hasta 3 años para efecto de lo que es la suspensión condicional del proceso. Y en ese tiempo, pues el imputado deberá someterse a una o varias de las condiciones que deberán ser cumplidas, las cuales, pues obviamente son tanto iniciativas, mas no son limitativas. Incluso el propio órgano jurisdiccional podrá imponer al propio imputado alguna condición que estime necesaria con el fin de que se salvaguarden los derechos de la propia víctima o víctima. Pero entre lo que son las condiciones que nos marca nuestro propio Código Nacional a partir del artículo 195, pues encontramos, en primer lugar, como una condición a la cual se puede someter el imputado dentro de una apertura de una suspensión condicional del proceso, es el que resida en un lugar determinado, es decir, cuente con un domicilio donde radicará durante el tiempo que dure la suspensión condicional. Número 2, frecuentar o dejar de frecuentar determinados lugares o personas, donde también el propio imputado pues, se tendrá que obligar a dejar de frecuentar a ciertos lugares o con ciertas personas. Como número 3, el imputado deberá abstenerse de consumir drogas o estupefacientes o bien de abusar de las bebidas alcohólicas. Esta fracción es una fracción importante en el sentido de que una suspensión condicional pues también tiene esa finalidad para efecto de que el propio imputado pues conozca cuáles fueron las consecuencias que se llevaron a cabo por desplegar su conducta. Sin embargo, muchas veces pues, la persona comete un hecho delictuoso bajo el influjo de alguna droga, algún estupefaciente o bien bajo un estado alcohólico. Entonces, en ese sentido, podemos hablar de que hay una dependencia, incluso una adicción por parte de la persona imputada respecto al consumo de alguna droga o un estupefaciente. Ese es el fundamento donde espero hayan escuchado el término, pero por lo menos en el Estado de México existen los llamados tribunales de adicciones, donde hablamos de la famosa justicia terapéutica. Estos tribunales de adicciones pues tienen 3 finalidades fundamentales que también proceden con suspensión condicional del proceso. El Código Nacional no lo regula, pero a partir de esta fracción, por lo menos en el Estado de México, se aplica lo que es la llamada justicia terapéutica, en el sentido de que la persona que comete un hecho delictuoso, obviamente tiene que ser un delito pues, no considerado de alto impacto. Obviamente estoy hablando de delitos como simple, posiblemente un delito contra la salud, perdón, en posesión simple. Entonces, este tipo de delitos son remitidos a este tribunal, donde hay un juez especializado
en materia de adicción, que llevará a cabo un procedimiento penal, pero ese procedimiento se lleva a cabo en forma de suspensión condicional del proceso y se podrá decretar por los plazos establecidos por el 195. Y este tribunal pues, busca obviamente que la persona imputada por hecho delictuoso, en primer lugar, pues resuelva su situación jurídica, es decir, pueda terminar lo que es su controversia en materia penal. De igual manera, busca reinsertarlo a lo que es la sociedad. Le busca oportunidades incluso de trabajo, de apoyo, para el efecto de que pues, pueda ser reinsertado a la sociedad misma. Y como un tercer punto, no obstante de llevar a cabo lo que es resolver su situación jurídica, reinsertarlo a lo que es la propia sociedad, pues ese tribunal también busca que esa persona se rehabilite de su adicción, ya sea a drogas o estupefacientes o bien a las bebidas alcohólicas, incluso al propio tabaco. Busca ayudarlos a rehabilitarse. Obviamente cuenta con personal en materia de psicología, personal en materia de trabajo social. Entonces, es un tribunal muy interesante que se aplica actualmente en el Estado de México y obviamente en otras entidades federativas. Entonces, aquí únicamente señalar esta tercera fracción que sería el fundamento de esos tribunales de adicción. Y obviamente forma parte de una suspensión condicional del proceso. Otra condición a la cual se puede comprometer la persona imputada, participar en programas especiales para la prevención y el tratamiento de adicciones. También, como ya lo comentábamos, pues el propio órgano jurisdiccional puede poner como una obligación a la persona imputada, pues asistir a terapias con especialistas para el efecto de prevenir adicciones o llevar a cabo el tratamiento de alguna adicción. Número 5, también tenemos que el imputado podrá aprender una profesión, un oficio o seguir cursos de capacitación en el lugar o la institución que determine el juez de control. Como siguiente fracción también tenemos que el Estado podrá prestar servicio social a favor del Estado o de instituciones de beneficencia pública. También el propio imputado podrá someterse al tratamiento médico o psicológico, de preferencia en instituciones públicas. Como número 8, el imputado deberá tener un trabajo o un empleo o adquirir en el plazo que el juez de control determine un oficio, arte, industria o profesión, si no tiene medios propios de subsistencia. Como número 9 tenemos también que el propio imputado podrá someterse a la vigilancia que determine el juez de control. Número 10, no poseer ni portar armas. Número 11, no conducir vehículos. Número 12, abstenerse de viajar al extranjero. 13, cumplir con los deberes de deudor alimentario, por el caso obviamente de los delitos de incumplimiento de obligaciones. Y número 14, cualquier otra condición que a juicio del juez de control les logre una efectiva tutela de los derechos de la víctima u ofensor. De todas estas fracciones, obviamente la parte imputada puede proponer una o varias condiciones en las cuales se deberá comprometer durante el lapso de tiempo que dure la solucionar. De igual manera, el juez de control, no obstante de las condiciones en las cuales el propio imputado haya manifestado que se va a comprometer, le puede sumar alguna otra, o en su caso también podrá restarle, pero ello, como bien lo refiere la última fracción, en cualquier otra condición que logre una efectiva tutela de los derechos de la vida. Entonces, aquí podemos encontrar también y destacar la fracción número 9, que nos habla de someterse a la vigilancia que determine el juez de control. Obviamente esa vigilancia, anteriormente era lo que conocíamos que el imputado en un procedimiento penal, pues acudiera a firmar ante el recinto judicial, ante el juzgado. Anteriormente eso era muy común, incluso se fijaba como una medida cautelar. Hoy en día se sigue siendo así la vigilancia de la autoridad. Sin embargo, a partir de la entrada en vigor del Código Nacional de Procedimientos Penales, en 2016, se crea lo que es el Centro de Supervisión de Medidas Cautelares, donde esta autoridad
pues será la encargada de llevar a cabo esa vigilancia que ordene el juez de control respecto a la vigilancia que está ordenando por parte de una autoridad. El juez de control determinará el centro de vigilancia de medidas cautelares y también suspensión condicional del proceso. De hecho, esa es su denominación, vigilancia de medidas cautelares y suspensión condicional del proceso, porque esta autoridad se encarga no solamente de vigilar que se cumplan con las medidas cautelares que ha impuesto el juez de control, sino también se encarga de vigilar que la persona imputada, la cual se comprometió en el momento en que se aperturó una suspensión condicional del proceso, al cumplimiento de una o varias condiciones marcadas en el 195, pues esta autoridad tendrá que verificar que efectivamente el imputado esté dando cabal cumplimiento a cada una de las condiciones a las cuales se comprometió. Entonces, esta autoridad es la encargada de incluso rendir un informe anual en el momento en que se lleva a cabo, pues ya en la última audiencia donde se verificará si efectivamente la parte imputada pues dio cabal cumplimiento a las condiciones a las cuales se comprometió por el tiempo que dure la suspensión condicional del proceso, y en ese sentido, pues se decretará la extinción de la pretensión punitiva por parte del órgano jurisdiccional, previo a que se haya dado un cumplimiento a estas condiciones. Y para ello, pues la autoridad encargada de la vigilancia de esta suspensión condicional del proceso, pues emitirá lo que va a ser un informe final, dirigido al juez de control, para efecto de informarle si efectivamente la persona imputada pues cumplió con todas las condiciones a las cuales se comprometió. No obstante, la suspensión condicional, aunque ya se haya hecho un plan de reparación del daño en favor de la víctima, incluso ese plan de reparación del daño haya sido de manera inmediata, es decir, se dio cumplimiento de manera inmediata el pago de la reparación del daño, se tiene que estar al lapso establecido del 195, que es desde mínimo los 6 meses o hasta los 3 años. Por lo regular, las suspensiones condicionales están en un margen de 1 año. Por lo regular, 1 año es lo que dura una suspensión, pero obviamente esto es a consideración de las partes del juez de control, porque el juez de control es quien determina pues, cuál es el lapso de tiempo por el cual se decretará la suspensión condicional del proceso. Sin embargo, pues también puede ser de 6 meses, dependiendo, pues obviamente, el criterio del órgano jurisdiccional. Y en ese sentido, pues también la conformidad que se dé por parte de las partes que intervienen en el procedimiento, tanto el víctima o ofendido, propio imputado, obviamente el Ministerio Público y el defensor del imputado. Ahora, obviamente, cuando hablamos de una suspensión condicional, pues estamos hablando que el procedimiento penal existe, únicamente se está suspendiendo el procedimiento, por lo cual, en el momento en que se apertura una suspensión, hasta ese momento, pues quedará suspendido todo lo actuado anteriormente. Si nos encontramos en etapa intermedia, a lo mejor ya existe un escrito de acusación para llevar a cabo un procedimiento ordinario y no a un juicio oral. Sin embargo, las partes deciden llevar a cabo una suspensión condicional durante la audiencia intermedia. Obviamente no se ha llevado la audiencia intermedia, no se ha ofrecido pruebas, bueno, ya ofreció pruebas el fiscal desde el momento que presenta su acusación, igual la defensa, a lo mejor ya dio contestación por escrito. Sin embargo, no se ha debatido, no se ha llevado a cabo la audiencia oral. A partir de que se aperture la suspensión condicional, pues quedará suspendido el procedimiento. Pero ¿qué pasa en el sentido de que pues no se cumpla con la suspensión condicional? Es decir, que el diputado no dé un cumplimiento a lo que es las condiciones a las cuales se comprometió a llevar a cabo durante el lapso de tiempo que se lleva a cabo la suspensión condicional. Obviamente puede haber un incumplimiento por parte del imputado. Igual a lo mejor el plan de reparación del daño consistía en realizar ciertos pagos mensualmente o trimestralmente, y en el lapso de tiempo que se está llevando a cabo la suspensión condicional, pues el imputado se atrasó en un pago, en 2 pagos, dejó de pagar. Entonces, pues estamos hablando de un incumplimiento a la suspensión condicional. ¿Por qué? Porque obviamente pues no está dando cabal cumplimiento a lo que el propio imputado se comprometió en el momento en que se aperturó la suspensión condicional del proceso. Obviamente el órgano supervisor de la suspensión condicional del proceso pues tiene que dar cuenta e informar inmediatamente al Ministerio Público para que el Ministerio Público le informe al juez de control que hay un incumplimiento. E incluso se llama a una audiencia
donde se revocará lo que es la suspensión condicional del proceso, dado que el imputado ha dejado de cumplir con las condiciones a las cuales se ha comprometido, y el juez de control citará a las partes a una audiencia oral, donde escuchará, obviamente, también a la parte imputada, lo citará, por lo regular en la parte imputada se va a encontrar en libertad, no obstante que el mismo estuviera privado de su libertad en el inicio, pero con la celebración de la apertura de una suspensión condicional, pues obviamente para que el imputado pueda dar cumplimiento a las condiciones, pues tiene que estar en libertad, por lo cual pues, se va a ordenar su externamiento por parte del órgano jurisdiccional, y en su caso, pues el imputado se encontrará en libertad, no obstante que haya estado privado de la misma en el momento que inició su procedimiento. Por lo regular, pues en este tipo de situaciones siempre el imputado se encuentra en libertad para efecto de cumplir su suspensión condicional del proceso, y ese lapso de tiempo debemos dejar bien claro que pues estamos hablando que el procedimiento sigue, el procedimiento no se va a extinguir hasta que exista una resolución por parte del juez de control, y la resolución, como ya lo comentamos, es un auto de sobreseimiento que emitirá el propio juez de control, pero ello lo va a realizar una vez que él mismo haya verificado que efectivamente se cumplió a cabalidad con la suspensión condicional, es decir, el imputado haya cumplido con todas las obligaciones a las cuales se obligó a llevar a cabo durante el tiempo que dure la suspensión, y obviamente se haya realizado ese plan de reparación del daño, donde la propia víctima pues haya manifestado su conformidad con el mismo, incluso se le haya realizado el pago de una reparación del daño. Entonces encontramos que puede suceder que por alguna cuestión que sea inherente al propio imputado, o bien a lo mejor no al propio imputado, sin embargo por circunstancias, de ese momento pues no dé cumplimiento, pues se le debe dar esa garantía de audiencia al imputado para manifestar cuál ha sido el motivo por el cual ha sido omiso de cumplir alguna de las condiciones en las cuales se comprometió. Pero la autoridad supervisora de la suspensión condicional tiene que dar cuenta se dé cumplimiento o no se dé cumplimiento a las condiciones pactadas por el imputado. Por ese motivo, desde el momento en que un juez de control apertura lo que es una suspensión condicional, pues se gira el oficio correspondiente a la autoridad supervisora, plasmando por escrito, pues obviamente cuáles son las condiciones a las cuales pues, el imputado se ha comprometido a cumplir durante un lapso de tiempo que dure dicha suspensión condicional del proceso. Ahora también el propio juez de control pues también podrá ampliar el plazo de la suspensión condicional del proceso hasta por un lapso de 2 años, más al plazo que haya otorgado en el momento en que aperturó la suspensión condicional. Esta extinción del término podrá imponerse por una sola vez. Ello en el caso, obviamente las propias partes estén de acuerdo en que se tenga que ampliar el plazo para dar cumplimiento a la suspensión condicional. Si la víctima u ofendido hubiera recibido pagos durante la suspensión condicional del proceso y esta en forma posterior fuera revocada, el monto total a que asciendan dichos pagos deberán ser destinados al pago de la indemnización por daños y perjuicios que en su caso corresponda a la víctima u ofendido. Esto nos habla que pues, obviamente si se realizó un pago o varios pagos durante el tiempo que haya durado una suspensión y que posteriormente, antes de culminar a la misma, pues esa suspensión condicional se ve interrumpida o se ve revocada, pues ese dinero o ese pago que se realizó hacia la víctima o ofendido por parte de la persona imputada, pues quedará, digamos, a cuenta como saldo para efecto de una reparación del daño en caso de que se tenga que continuar con el procedimiento ordinario y en su caso pues, el imputado tenga que ser condenado por parte del juez de enjuiciamiento. También tenemos que hablar un poco de lo que es la cesación provisional de los efectos de la suspensión condicional del proceso. La suspensión condicional del proceso pues interrumpirá lo que son los plazos para la prescripción de la acción penal del delito que se trate. De igual manera, cuando las condiciones establecidas por el juez de control para la suspensión condicional, así como el plan de reparación del daño, hayan sido cumplidas por el imputado dentro del plazo establecido para tal efecto, sin que se hubiera revocado dicha suspensión condicional del proceso, se tendrá que extinguir la acción penal, para lo cual
pues el juez de control deberá decretar de oficio o a petición de parte el sobreseimiento. Esta también es una cuestión que pasa también en el acuerdo reparatorio, que comentábamos que una vez que la víctima o ofendido y el imputado han celebrado su acuerdo, pues por obvias razones ambos están conformes. En este caso, si la suspensión condicional se ha cumplido a cabalidad como fue aperturada por el propio juez de control, pues entonces no va a haber oposición. No va a haber oposición a continuar con lo que va a ser la extinción de la protección punitiva. Por obvias razones, el juez de control emitirá lo que es su auto de sobreseimiento. En ese caso, pues hasta ahí terminará el procedimiento penal y ya no estará suspendido, sino que ya se decretará extinto el propio procedimiento penal que hasta ese momento se llevaba a cabo. Y finalmente, como último punto, quiero señalar nada más pues las funciones que lleva a cabo el órgano supervisor de las condiciones impuestas en una suspensión provisional del proceso. Lo encontramos a partir del artículo 208, donde nos establece que ellos se encargarán de vigilar lo que son las fracciones tercera, cuarta, quinta, sexta, octava y treceava del artículo 195 respecto a las instituciones públicas y privadas designadas por la autoridad judicial e informarán a la autoridad de supervisión de medidas cautelares y a la suspensión condicional del proceso sobre su cumplimiento. Y en este caso, como también lo comentábamos un poco más anteriormente, concluida la audiencia y aprobada la suspensión condicional del proceso y las obligaciones que deberá cumplir el imputado, se notificará a la autoridad de supervisión de medidas cautelares y de suspensión condicional del proceso, ello con el objeto de que ésta dé inicio al proceso de supervisión. Para tal efecto se le deberá proporcionar la información de las condiciones impuestas. Es lo que ya comentábamos, que el propio juez de control tendrá que girar oficio a la autoridad supervisora de la suspensión condicional del proceso. De igual manera, como lo comentaba, también esto ya había hecho referencia, la autoridad supervisora informará si hay algún incumplimiento y el Ministerio Público será quien solicite al juez de control pues una audiencia para llevar a cabo la revocación de la suspensión condicional en caso de ser procedente. De igual manera citará al imputado, a su defensor, para efecto de que manifieste lo que en su derecho corresponde. Entonces, esos son los únicos puntos que quería votar. Son prácticamente ya todos los puntos que comentamos el día de hoy sobre el acuerdo reparatorio y la suspensión condicional. Muchas gracias a todos. Les dejo mis redes sociales para efecto de quien guste seguirme. De igual manera, ahí llevo a cabo lo que es la aportación de material en materia procesal penal en diversos temas, obviamente de nuestra materia. Les agradezco mucho. René, muchas gracias. No, Edgar, pues sin duda es un tema que dominas perfectamente muy bien. Nada más recordarle a los compañeros que nos están viendo, el fundamento legal es el artículo 17 constitucional, párrafo cuarto. Pero tienes algunas preguntas de nuestros seguidores, Edgar. A ver si las podemos responder. ¿Me escuchas? Sí. No las tendrá, que me pudiera decir cuáles son. Es que no las tengo. No, te las comento. Janet te comenta. Sí. ¿Por qué en el 187 del Código Nacional de Procedimientos Penales dice la fracción segunda que solo para delitos culposos, pero el párrafo manifiesta delitos dolosos? ¿El 187? Así es. Bueno, recordemos el artículo 187 del Código Nacional de Procedimientos Penales, pues nos habla de lo que es esa procedencia del acuerdo reparatorio. Esta procedencia, como también lo comentábamos, hablamos de que nos marca tres fracciones en específico. La segunda fracción, que es delitos culposos. ¿En qué sentido nos marca delitos dolosos? Yo no me he percatado de esa situación. Únicamente dice delitos culposos en 187 fracción segunda. No sé si lo especificó. Alvarado Favela te pregunta, si alguien golpea a una mujer
o adulto mayor en delito de lesiones sin que estos sean familiares, víctima e imputado. ¿Procede el acuerdo? Estamos hablando de un delito de lesiones. Tenemos que atender, obviamente, el delito de lesiones se persigue por querella. Obviamente, están dentro de los supuestos del 187. No obstante, recuerden que la única, por así decirlo, candado, nos marca cuando exista violencia familiar. Si no está tipificado como violencia familiar, pues obviamente es susceptible esa conducta de ser aprobada como la fracción primera del 187. Pero también si está regulado tanto en el Código Federal o Código de alguna entidad federativa en el Estado de México como violencia familiar, pues obviamente no procede el acuerdo reparatorio según lo señalado por el artículo 187 en su párrafo segundo, respectivamente. Así es. Rodolfo Montes de Oca Mena te pregunta, ¿qué opina de la disposición del artículo 196 que refiere que la sola falta de recursos del imputado no podrá ser utilizada como razón suficiente para rechazar la suspensión condicional del proceso? Bueno, ahí obviamente atendemos a lo que el imputado al momento de desplegar una conducta como sujeto activo, pues obviamente está llevando a cabo lo que es una acción. Esa acción pues tiene una consecuencia que se va a convertir en lo que es una conducta, y esa conducta está tipificada dentro del Código Penal. Obviamente, hablando de lo que es esta suspensión condicional del proceso, pues se tiene que realizar lo que es un plan de reparación del daño, pero no específicamente pues refiere, se tendrá que reparar a la víctima o ofendido por cuanto hace a un monto económico. Sé que pudiéramos hablar de esa suspensión condicional del proceso y que obviamente un plan de reparación del daño pues prácticamente nos vamos y es a lo que es una cuestión monetaria. Sin embargo, también el propio imputado pues es susceptible de no contar con el recurso suficiente para poder realizar un pago de una reparación del daño y en su caso pues obviamente extender lo que es un plan de reparación adecuado donde se tengan los derechos de la víctima o ofendido. En ese sentido, ahí hablamos tal vez de una controversia entre lo que son los derechos de la víctima o ofendido, en el sentido de que, como lo refiere la suspensión condicional, se debe tutelar esos derechos de la víctima o ofendido. Sin embargo, recientemente se ha publicado una tesis que nos establece que efectivamente la víctima o ofendido puede oponerse justificadamente para efecto de que pues, no se le haya realizado lo que es esa reparación del daño, donde se tutelen sus derechos como víctima o ofendido. Entonces no procedería lo que es la apertura de una suspensión condicional, no obstante que pues, el Estado no cuenta con los recursos suficientes para efecto de garantizarle un pago de una reparación del daño o verificar lo que sería un plan de reparación del daño. Ok, Tere Marín te pregunta, Edgar, buenas tardes, ¿qué pasa en el caso del incumplimiento de un acuerdo reparatorio? En el incumplimiento de un acuerdo reparatorio. De igual manera, recordando que el cumplimiento de estos acuerdos puede ser de inmediato o puede ser diferido. Cuando hablamos de un incumplimiento, quiere decir que fue diferido. Es decir, el acuerdo reparatorio no se celebró inmediatamente. Si se hubiera celebrado inmediatamente, pues no hubiera dado pauta que existiera un incumplimiento. En ese sentido, un acuerdo reparatorio a plazos o diferido nos establece que a lo mejor se realizó una primera parte, en la primera audiencia donde se ratificó el acuerdo, y que posteriormente, en un lapso de tiempo señalado por el órgano jurisdiccional, que obviamente puede ser algunos meses, se iba a dar el otro pago de una reparación del daño, por eso un ejemplo. Entonces, pasa lo mismo que la suspensión condicional, en el sentido de que si no se cumple la suspensión condicional, el juez de control no podrá decretar el sobreseimiento, es decir, la extinción de la pretensión punitiva. Y en ese caso, pues el procedimiento va a reanudarse en la etapa donde se encontró, porque aunque no es una suspensión condicional, aunque haya existido un acuerdo reparatorio, pero este fue de manera diferida, es decir, fue a plazos, pues el procedimiento se queda estático en el momento en que se ratificó el acuerdo reparatorio a plazos. Es decir, hay una suspensión del proceso, sí, no es denominado suspensión condicional, pero sí es una suspensión. Y si hay un incumplimiento a ese acuerdo reparatorio,
pues obviamente nos tendremos que regresar a la etapa donde nos quedamos antes de que se ratificara el acuerdo reparatorio y se deberá continuar con la misma secuela procesal. Rosy Miranda te pregunta, cuando el imputado ya tiene sentencia de 13 años y se lleve después de 5 años el juicio de amparo y si llegara a salir, ¿también deberá pagar la reparación del daño que fue impuesto? Bueno, ahí obviamente si fue sentenciado, pues fue condenado a una reparación de daños, no la realizó. Esa reparación del daño, perdón, entendí mal, ¿fue absuelto en un juicio de amparo? No, sigue. Si llegara a salir, dices, y el juicio de amparo, y si llegara a salir, o sea, si llegara a salir la persona, el imputado, ¿también debería pagar la reparación del daño que fue impuesto? Obviamente, si no, si llegara a salir y obviamente fue sentenciado de primera mano, pues obviamente si le conceden el amparo, pues quiere decir que no es considerado culpable, o dependiendo de los supuestos bajo los cuales le hayan concedido el amparo, pues obviamente no tendría por qué pagar si es que el amparo fue en su favor. Claro. Bueno, es como me entendí la pregunta. Yo concuerdo contigo. Edu Gómez te pregunta, relación de acuerdo reparatorio, me imagino que es en relación del acuerdo reparatorio y la Ley General de Víctimas, en concreto, ¿se puede llevar a cabo un acuerdo reparatorio con medidas de compensación? Se puede llevar a cabo un acuerdo con medidas de compensación. Desde mi punto de vista, sí, y dependiendo a la Ley General de Víctimas, en el sentido que obviamente esta ley también regula lo que son esos derechos fundamentales de la propia víctima o ofendido. Recordemos que el acuerdo reparatorio es un acuerdo entre imputado y víctima. Y si la víctima está de acuerdo y el imputado está de acuerdo, en la forma como lo hayan celebrado, no obstante la condición que hayan impuesto, que hayan decretado entre ellos, es un acuerdo entre dos personas y es un acuerdo de voluntad. Por lo cual, si ellos pactan lo que son este tipo de condiciones, pues obviamente estaría el órgano jurisdiccional o el fiscal en su caso, pues pendientes para llevar a cabo la ratificación de dicho acuerdo. Y no estaría tampoco tratando derechos fundamentales en el sentido de que tanto la víctima ofendida fue sabedora de las alcances y consecuencias de la celebración del acuerdo reparatorio, el imputado de igual manera, y ambos están de acuerdo. Obviamente se tiene que verificar, como lo comentábamos, pues que no exista coacción por parte de alguien hacia la víctima o ofendido o el imputado, y que se respeten en todo momento sus derechos fundamentales, que el propio juez de control pues verifique que así se realiza. Pues, algunos comentarios, Edgar Norma Martínez comenta, si bien el Código Nacional de Procedimientos Penales acota que tales salidas alternas o terminación anticipada sea hasta antes de emitir el auto de apertura a juicio oral, desde su perspectiva, ¿a qué le atribuye que ya en juicio no se pueda arribar a tales figuras, más allá de un límite de tiempo procesal? Ok, ahí la cuestión es clara. Puede haber cierta polémica porque algunos colegas doctrinarios opinan que debería poderse dar lo que es una solución alterna o incluso una salida anticipada ya estando en una etapa de juicio. Pero si nosotros nos planteamos que no haya un tope o un límite, pues obviamente, ¿qué está pasando con lo que es ese principio de legalidad? En el sentido de que si nuestra propia ley no nos marca un tope, es decir, tenemos que esperar antes de que se aperture el auto de apertura a juicio para poder celebrar ya sea una solución alterna o una salida anticipada, procedimiento abreviado. Pues entonces, ¿de qué va a servir el desgaste procesal y los gastos, obviamente, del propio Estado en lo que es el mantenimiento de las salas de audiencia y obviamente de sus propios órganos operativos como jurisdiccionales o órganos de procuración de justicia? Pues obviamente, al final de cuentas, si la persona llega a un juicio oral y en determinado momento advierte que puede salir en un menor tiempo con una solución alternativa, un acuerdo, una suspensión o bien un procedimiento abreviado, pues entonces, ¿de qué va a servir que se haya aperturado un auto de apertura a juicio? ¿De qué va a servir que se haya desahogado una audiencia intermedia donde se ofrecieron medios de prueba por parte del fiscal y por parte de la defensa? En ese sentido, yo sí estoy de acuerdo en que exista ese toque hasta el auto de apertura a juicio.
para efecto de que tienen las propias partes para poder someterse a una solución alterna, a una salida anticipada. En ese sentido, yo no vería viable que se puedan celebrar las soluciones alternas o la salida anticipada hasta la etapa de juicio. Y algunos saludos, Edgar Martín Olivera Cristiano comenta perfecto, un saludo, Lick. Marlene Hernández dice saludos. Gracias. Saludos, maestro Edgar. Laura Rubí dice excelente ponencia, saludos, licenciado Edgar. Marisol Gotol dice saludos, maestro Edgar. Katy Marroquín te manda saludos. Te envía saludos desde La Piedad, Michoacán. Sergio Leroy de la ciudad de Tamaulipas. Grims Toad, saludos cordiales. Yolanda Hernández, felicidades, saludos desde Morelia. Pues Edgar, te quiero agradecer mucho que hayas tomado, que nos hayas apoyado. ¿Algo más que quieres agradecer? Estoy viendo que tus redes sociales es Edgar Ramírez Valdés, ahí te pueden encontrar, o Ramírez Valdés y Asociados, Abogados Penalistas. Así es, como lo comenté, ahí me pueden encontrar cualquier duda, cualquier comentario. De igual manera, ahí subo información relevante a la materia procesal penal, tanto videos como pues, información importante que nos puede servir a todos los que nos encontramos en este lugar. Pues te agradezco mucho, Edgar. Te mando un fuerte abrazo. Nos acompañó el maestro Edgar Ramírez Valdés, es maestro en Derecho y titular y fundador de la consultoría jurídica Ramírez y Valdés y Asociados Abogados Penalistas. ¿Algo quieras agregar, Edgar? Pues nada más agradecer a la revista Lex Informa, agradecerte, René, por la invitación y pues estamos aquí pendientes para una próxima ocasión que me invites. Te agradezco muchísimo y seguimos en contacto porque el tema lo dominas perfectamente bien, Edgar. Te agradezco muchísimo, te mando un abrazo. Muchas gracias. Muchas gracias, gracias a todos los presentes. Buena tarde. Hasta la próxima, Edgar. Gracias. Hasta luego.